El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Una herramienta eficaz para entender el mundo. Sátira, derecho y algo más. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Este es su programa Sátira, Derecho y algo más. Estamos hoy día... se me fue otra vez la fecha, 24 de febrero, día de la bandera, prácticamente. Y pues bueno, hablando de esto, Día de la Bandera, educación y demás, pues bueno, compartirles que tengo el día de hoy el honor, el gusto de tener aquí a un alumno de su servidor en la especialidad de materia antilavado de dinero. Él es el doctor, el licenciado, en pedagogía, José Refugio Alvarado Estrada, que es muy brillante sus participaciones, muy acorde. Y pues bueno, de entrada para presentarte, bueno, ya eres mi alumno, ahorita lo enfocan las cámaras, no sé si lo están enfocando, pero bueno, Refugio, perdón la pregunta y curiosa, ¿qué carajos hace un pedagogo en la Facultad de José de Derecho Tributario? ¿Cómo caíste aquí o por qué caíste aquí? Cuéntame. Bueno, en principio, el maestro siempre se debe de estar actualizando. Siempre. Acércate un poquito a tu... Nosotros somos... El alma mater de mis estudios es la Universidad Pedagógica Nacional. Ya jubilados de la universidad. Sin embargo, en el trayecto de la vida cotidiana, aparte de las actividades sociales que tenemos, que nos metemos en camisa de 11 bares por donde quiera, me preguntaba, ¿y qué? ¿Nada más hasta aquí ya la jubilación, como jubilación, se va a quedar? ¿O qué pasa? Y entonces por eso decidí investigar algunos aspectos de actualización. Me invitaron, la facultad me invitó en cierta ocasión a una conferencia que dio el maestro Larios sobre antilavado, y me atrajo y dije, bueno, pues es un reto, son cosas que no manejo, pero vamos a tratar de aceptar el reto, y es por eso que estamos aquí. Pero todo va sobre la finalidad de la actualización. Todo mundo debe de actualizarse. El lema de la Universidad Pedagógica Nacional es educar para transformar. Vamos a ver si me transforma un poquito esta especialidad en antilavado, muy interesante, por cierto, excelentes maestros que tengo. Gracias, no te lo pruebo. No es cierto, no, es broma. Y por eso es no sé si se conteste la pregunta. No, adelante, perfecto, me gusta ahí las ganas de siempre aprender, ampliar nuestros panoramas, nuestros horizontes, y admirable eso por parte de tuya, Refugio. Y pues bueno, ahora, tú me decías cuando planteamos la idea del programa, el tema, hablar de política educativa en México. Primero, ¿qué entenderíamos o qué debemos entender los radioescuchas y tu servidor, que tal vez de política educativa no sabemos nada? ¿Qué es una política educativa o cómo la podemos entender? Es un panorama muy alentador esto de hablar de política educativa. A mí me fascina hablar de política educativa. Mis libros que me marcaron de alguna u otra manera en la formación de educación
Fue un libro de Fernando Solana, que fue secretario de Educación por allá en los 80s. Otro libro de Ernesto Meneses, rector de la UAM, en donde se plantean y se dan estudios generales sobre la cuestión de la educación. Nosotros al plantear la cuestión de la política educativa en nuestro país, decimos que es una maraña de conocimientos la política educativa. Principalmente se denota que, y voy a hacer una comparación con la cuestión de la ¿sí te acuerdas de la medusa? De esta filosofía que hay de la medusa, que tiene muchas serpientes en la cabeza. Cuando se planteaba esta cuestión de que cada ocasión que se podía cortar una cabeza de la serpiente, nacían más. Así yo concibo la política educativa. No nada más es una cuestión de decir, esta es política educativa, sino que hay toda una maraña de filosofías, de sentimientos, de valores, de aspectos cívicos, de aspectos en donde se debe de replantear y entender verdaderamente qué es una política educativa. Las políticas educativas en nuestro país las podremos comparar o separar, mejor dicho, el estudio por sexenios. Tal parecería que cada sexenio viene la administración que llega y quiere dar vuelta atrás o vuelta a la página a lo que hicieron los sexenios en las administraciones pasadas, y plantear las políticas del mejor acorde que haya en nuestro país. Siempre trato de hacer un poquitito de comparaciones. Por ahí hay un cantautor ya fallecido, se llamaba José de Molina, así como lo hizo la introducción, maestro, de que es un poquito de sátira. Sus canciones populares las llamaba a manera de sátira, que en México ya se ha vendido tanta tierra que yo creo que ya vamos a llegar a la luna. Ya no hay tierra que vender aquí, haciendo alusión a lo que mencionaba Zapata de tierra y libertad, y que la tierra es de la que los trabaja. Entonces la política educativa tal parecería que es un sinónimo de esa sátira que decía José de Molina. Cada sexenio, la administración en turno quiere tener la verdad. Yo recuerdo por ahí, cuando se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio en nuestro país con el presidente Salinas de Gortari. Una de las condicionantes que le puso el país vecino del norte fue modificación a varios artículos. Entre ellos estaba el artículo 3º constitucional. Entre otros artículos, mencionaríamos el artículo 27 y el artículo 80. Este último artículo se dio con la finalidad de que se diera apertura para que en el cambio de los gobiernos que se dio en el 2000 fuera un presidente extranjero el que ocupara las riendas de nuestro país. No al 100%. El presidente Fox era hijo de extranjeros, lo cual la Constitución en el artículo 80 no lo permitía. Y sin embargo, al modificarse este artículo en el Tratado de Libre Comercio, llegó a la presidencia de la República. Su política educativa marcó de alguna u otra manera la modernización en nuestro país. Digamos que esta característica
de la modificación a los artículos, y hablaríamos del artículo 3, no fue tan fácil la modificación, no se permitió, a lo menos en ese sexenio, no se permitió. Las políticas educativas van muy de la mano con las luchas sociales, principalmente las luchas magisteriales, Hablaríamos o denotaríamos la cuestión de la lucha del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como la caja chica política de todos los sexenios que nos antecedieron antes del 2000, y que después del 2000 le prestaron un ratito, le prestaron el poder a otro partido, y después de 2 años lo volvieron a retomar. No se logró. Con Salinas de Gortari no se logró la cuestión de la modificación del artículo 3 constitucional. Hoy en día tenemos un nuevo gobierno, la cual la sociedad finca las esperanzas de transformación en general. Sin embargo, yo en lo particular no le veo todavía muchos pies y cabezas. Más adelantito, si se da oportunidad, voy a nombrar qué es lo que se pretende con la política actual. No es cuestión de hablar por hablar y decir que si un gobierno es malo o es bueno. No, todos los gobiernos han hecho el esfuerzo de crear un panorama educativo alentador para la sociedad en general. El hablar de política educativa no es una receta de cocina. Las políticas educativas o los programas educativos se hacen atrás del escritorio, pero en teoría. Y en la práctica, ¿qué pasa con la práctica? Que es la más, desde mi punto de vista, es importante para que se efectúe este desarrollo. Tenemos concepciones de autores como Durkheim, como Gramsci, como Althusser, que son teóricos marxistas, que de alguna u otra manera, con sus estudios sociológicos, que es un apartado muy importante, que ahí es donde retomaría principalmente la cuestión de la política educativa como una cuestión de la reproducción social en nuestro país. Bueno, comentarte, digo, sin hacer yo polémica y demás, digo, si bien es cierto, es una corriente marxista, que digo, no, aquí no hablamos de marxismo o de otra cosa, o sea, no es el punto, pero al final de cuentas algo que rescato los autores que tú comentas es algo muy importante, que se habla de los valores que en conjunto con la educación. Entonces, hay algo que dentro de la política educativa, las reformas educativas y demás, creo, y digo, eso regresando del corte, tú me lo dirás, pero considero algo importante que creo que se ha ido perdiendo. Los modelos de educación en pro de unos derechos humanos, en pro de una aparente mejor educación, pues creo que se han perdido los valores o la inculcación de valores hacia el estudiantado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? En el cual, por ejemplo, yo me acuerdo, creo que ahorita ya no lo hay, a mí en un nivel secundario me tocó una materia de civismo, ¿no? Creo que hoy no las hay. Muchas cosas que educativamente creo que han ido cambiando y que parte de hablar de que si un presupuesto y demás, de que si un líder de un sindicato, quisiera yo, digo, ahorita nos vamos a ir a un corte, pero que tú me dijeras qué hay de los valores dentro de una política educativa. ¿Te parece? Claro que sí, maestro. Pues bueno, vamos, regresamos de este
Vamos a nuestro primer corte comercial y regresamos a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos, amigos. No te apartes de Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si necesitas asesoría jurídica, recuerda escuchar Cultura Jurídica. Todos los miércoles a las 5:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio. Sigue escuchando Sátira, Derecho y Algo Más. Pues bien, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho, Algo Más. Y pues, mi estimado Refugio, te comentaba yo esto y me surgió, ya que hablaste de esos autores, envío un cordial saludo al doctor Ricardo Meléndez, que muchas lecturas, muchos tipos de estas situaciones, autores, se he leído por parte de este maestro que a mí me ha enseñado muchísimo. Y pues bueno, en lo personal yo te hablaba de la pérdida de valores, que desde un punto de vista educativo genera el crecimiento de un país. Pero antes que todo, yo sí quisiera, desde mi muy particular punto de vista, yo no soy pese a ser catedrático y demás, no pertenezco, ¿cómo se podría decir?, al rubro magisterial, por decirlo de alguna forma. No, yo soy académico, pero por mi cuenta, no pertenezco a ningún sindicato, a ningún gremio. Pero en este sentido, donde se teje precisamente una proyección en el rubro de la educación, llamada política educativa, yo entiendo la política educativa como todas esas mecanismos, procedimientos que van a llevar obviamente a establecer desde el cómo se va a dar la educación, presupuestos que se va a dar la educación y las metas que se pretenden con todo esto. Pero de manera más atinada o más apropiada, Refugio, ilústranos a gente como tu servidor, que realmente
queremos hablar, por ejemplo, contigo de política educativa, pero no sabemos qué es una política educativa, valga la expresión. Compártenos tu opinión a grosso modo, ¿qué es una política educativa? Claro que sí. Nada más acotando. Mencionas a Ricardo Meléndez. No es Ricardo Meléndez, es Ernesto Meneses. No, Ricardo Meléndez. Entonces, profesor este profesor ya falleció. Y nos dejó el legado de 5 libros en capítulos, sobre las tendencias oficiales de la educación en México. Por ahí después te proporciono algunos materiales. Perfectísimo. Sí, empezando con esta característica de ¿qué es una política educativa en general? Vamos a decirlo así, que las políticas educativas van a ser todas aquellas leyes impuestas por el Estado para garantizar que la educación se aplique de manera óptima a la sociedad. Estas se van a forjar de acuerdo a las necesidades históricas del país en el que se promueven. O sea, es decir, según sus ideales y principios, las políticas educativas son creadas con el fin de administrar y aplicar con beneficio para la sociedad todos, entiéndase, todos los recursos que el Estado destine para este fin. Las políticas educativas tienen el objetivo de tratar y resolver todos los problemas a los que la educación se enfrenta. Por ejemplo, va muy relacionada con la economía, la cultura o la burocracia. La burocracia, a final de cuentas, hace los escritos educativos, los plasma en escritorio y luego ya los da para promulgación. Y entonces se transforma en la maximización de lograr los objetivos como la calidad, la eficacia y la eficiencia. Eso es en términos así, muy a grosso modo. A grosso modo, pero muy concretos, la cuestión de la política educativa en nuestro país. Y a lo mejor no nada más en nuestro país, en varios países del mundo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de nuestro país. Sí, es cierto. Yo también me eduqué Yo me eduqué igual materia, con la regla, con el borrador aquí en los puños, con el jalón de patilla. Digo, cuestiones que hoy por hoy, ves en noticias y ay, la maestra castigó al niño, ¿no? O el niño que ya dice, no me puede hacer nada porque mis derechos del niño, ¿no? O sea, esto yo no lo veo tan aislado, tan lejano del tema de una política tributaria, política educativa, de una política educativa. No, es que yo traigo el tributario, pero sí, tatuado, claro. De una política educativa, porque al fin de cuentas creo que el fin de la educación no es solo formar personas con conocimientos, sino con valores, ¿vale? Entiéndase, muchas veces decimos hasta inconscientemente que decimos la educación no se da, ¿no? Se mama, valga la expresión, sin que se malinterprete la palabra, ¿no? La educación es desde mi muy particular punto de vista, y espero no desviarme del tema, pero desde la creación de valores al ser humano, formas hombres, formas mujeres. Lo digo aquí para que no se presta a feministas ni nada de ese rollo. Formas hombres, formas mujeres con valores. Hoy por hoy creo que eso se está perdiendo. Creo que hoy por hoy no veo una política educativa, valga la expresión, en la cual se fomente precisamente esto, ¿no? Te ponía yo el ejemplo que lo viví con mis sobrinos, por ejemplo. No tengo hijos, pero lo viví con mis sobrinos en el determinado momento de que ya no les daban civismo, materias que por ejemplo, yo me acuerdo que era de tus derechos, y era donde empezaba uno a conocer ciertas situaciones o ciertos valores implícitos que te llevan a tu formación, no solo académica, sino personal. ¿A ti qué te refiere esto como opinión? Hay un material, se llama Historia para qué. Lo coordina Moreno Toscano. Entre otros autores, escribe Enrique Flores Cano la versión de los vencidos. Historia para qué. Es la versión de los
de los fuertes hacia los débiles, de manera muy general. En alguna ocasión, y en varias ocasiones, mejor dicho, en la Universidad Pedagógica, un maestro de nombre David Bessies, si me está escuchando, saludos, le dije que iba a estar por acá. Él me decía constantemente: Pepe, ya no hay valores. Yo no le entendía. Ya no hay valores. Y constantemente. Con el paso del tiempo, que fue pasando, y con lo que ahorita estamos mencionando, los valores se están perdiendo. Totalmente. Los valores se pierden. Recuerdo en 1998, 97, 98, se salió la promulgación de los derechos y obligaciones de los niños. Ajá. Al año siguiente ya no eran derechos y obligaciones de los niños, eran derechos de los niños. Les quitaron las obligaciones. Desde ahí se empieza a deformar la cuestión de los valores. Precisamente cuando hablamos de la sociología de la educación y hablamos de una reproducción educativa, estamos haciendo la connotación con el libro de Luis Althusser de los aparatos ideológicos de Estado, que en este caso son dos. Y ahorita retomaría la cuestión, o mejor dicho, tomaría la cuestión de hablar de los aparatos ideológicos, que está connotado en la familia, en la escuela y en la iglesia, entre otros muchos. Yo nomás estaría hablando de esos tres núcleos. La familia va a ser un pivote importante para la educación del niño. Así como se mencionó que la educación se mama, así es. Un profesor también de nombre Salvador, constantemente nos decía la educación. Y en la esfinge, por ejemplo, en la esfinge de la estatua del Seguro Social del IMSS, hay una mujer dándole a la mamá, amamantando a un niño. Claro. Y entonces desde ahí viene la connotación de que la educación se mama. La educación cuesta, sí, pero con muchos trabajos hay que aprovecharla. Y entonces en esta característica de la teoría de la reproducción de Luis Althusser, él menciona que los aparatos ideológicos juegan un papel importante. Cuando el Estado maneja una hegemonía hacia la sociedad, se hace utilidad de estos entes sociales. Por ejemplo, recordaremos a Vasconcelos, que él dio una propuesta educativa y que probablemente más al ratito la retome. Como primer secretario de Educación Pública, él dio una de las tantas connotaciones de la educación. Y entonces promulgó la cuestión del programa de analfabetismo en nuestro país y las bibliotecas itinerantes, y había bibliotecas por todos lados. Sin embargo, no deja de existir que el Estado tiene un fin muy en común: tener homogeneizado al país. Y esto duró durante mucho tiempo. ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, que el maestro era el apóstol de la educación? Y había ética en esta cuestión del profesorado. Tres individuos que tenían un papel preponderante en nuestra sociedad era el maestro, el sacerdote y el médico. Y esos tres individuos los acogía la sociedad, las escuelas de provincia, las escuelas rurales, de tal manera que los trataban como padres. Sin embargo,
con el paso del tiempo se va transformando esta cuestión. Y volviendo a la cuestión de que no hay valores, y este tipo de educación que sí, nosotros lo vivimos, pero cuidado, hoy en día es muy satanizado. Ujú. La cuestión de... No con esto voy a decir que hay que pegarle a los muchachos. No, porque cuidado. Ahorita inclusive... Se te vienen ahorita encima. Sí, amigos. perdón por todas las movilizaciones que ha habido. Mis respetos, están en su derecho. Pero entonces todos estos logros que al final de cuentas dentro de la historia se lograron con la institucionalización en nuestro país, ayer simplemente hicieron una manifestación en el hemiciclo Juárez y le dieron en la torre Otra vez. al águila nacionalista. ¿Qué hacer? En los 80s, en la década de los 80s, la segunda mitad, antes, las movilizaciones, las recuerdo, van muy a la época actual. Pues hacíamos movilizaciones y, perdón por la expresión, mentábamos madres y nos hacían caso, y así logramos muchas prestaciones y soluciones a nuestros conflictos laborales. Pero en la segunda década de los 80 se transforma esta característica y se empiezan con las propuestas, con los diálogos, con las alternativas para lograr un país mejor en torno a la educación. Muchos maestros han colaborado en este aspecto. Y bueno, entonces, pero esta es una de las carencias. Sí, que se han perdido los valores, sí, se han perdido los valores. Esta materia de educación cívica se perdió. ¿A quién le podríamos echar la culpa? Pues vamos a echarle la culpa a la historia, ¿no? A la historia, porque dentro de la historia hay muchos individuos que dice el dicho de la historia, que la historia los juzgará. Entonces, pues ¿para qué voy a hablar de nombres si la historia los va a juzgar? Sin embargo, pues a lo menos 2 sexenios, o el sexenio pasado a sin decir nombres, se perdió la educación cívica en nuestro país. Lo único que se está reproduciendo, y yo creo que se va a seguir reproduciendo durante muchos años, durante muchas décadas, es las ceremonias cívicas que se hacen lunes a lunes en la educación básica, llegar hasta la secundaria, porque ya a media superior ya es otro cantar. Y entonces estas ceremonias cívicas pues todavía connotan, agarran parte de la educación cívica en nuestro país, con la distribución de los libros de texto gratuitos hechos en el sexenio de Adolfo López Mateos. Se da un parteaguas en nuestro país, que se da una visión nacionalista en la República Mexicana. Porque entonces estos libros de texto gratuitos, no sé si recuerde, profesor, el libro de texto gratuito con ahora nosotros le decimos la patria impúdica, es una dama, precisamente de Tlaxcala, esta dama era de Tlaxcala, ahí se daba educación cívica. Y fue el primer intento de la educación para que los libros de texto gratuito llegaran a todas partes de la República. No faltó ningún rincón de la República en que no tenían un libro de texto gratuito. Y entonces la nacionalidad en la educación era la lengua y ver la cultura que teníamos en nuestro país. Y se divulgó en todas partes. Yo me crié. O sea, pregunta aquí, o sea, entendamos eso de que se divulgó en toda la República,
entendamos inclusive a nivel étnico. A todas partes. Okay. No hubo, insisto, no hubo algún pueblito de las etnias que están más que no tuvieran un libro de texto. Fue el primer intento por aglutinar a la educación en nuestro país. Hubo buenos intentos en nuestro país, y esos intentos pues la tenemos. Hoy nosotros estamos practicando con base en que alguien de nosotros, bueno, siempre nos dio y nos enseñó la primera letra, y fue un maestro. Exacto. Pues bueno, ¿te parece si vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos? Y regresando, me gustaría abordarte o aprovecharte, exprimirte un poquito en cómo estamos hoy en nuestra política educativa, ¿vale? ¿A dónde vamos? ¿Cómo estamos? Que nos hagas un diagnóstico muy a tu personal punto de vista, que nos comentes al respecto, ¿te parece? Claro que sí. Regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. No te apartes de Sátira, Derecho y Algo Más. Regresamos. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. ¿Tienes casta de campeón? Descúbrelo todos los lunes en punto de las 12 p.m. con Cristian Espinosa y Omar Galicia, quienes te darán el mejor resumen deportivo de la jornada. En vivo. Por Radio Lex. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT, Radio Lex. Sigue escuchando Sátira, Derecho y Algo Más. Ok, amigos, regresamos aquí a su programa Sátira, Derecho y Algo Más. Pues bueno, aquí sorprendido con varios saludos por ahí. La licenciada Susana Martínez, la licenciada Itzel Astorga, que se está comunicando aquí a cabina. Le mando un cordial saludo. Persona muy importante en mi vida. Y pues bueno, ya estamos aquí arrancando prácticamente nuestro último bloque, mi estimado Refugio. ¿A dónde va la educación en México? ¿A dónde va la política educativa en México en este 2020, en este sexenio? Digo, sin atacar a nuestro gobierno, digo, no aquí de manera objetiva, con tu experiencia, con tu expertise,
¿Para dónde vamos? Es difícil. Yo confío en la transformación que hay en nuestro país. Yo confío, y lo digo fraternamente, sin halago, sin tratar de hacer mezquino. Yo confío en el licenciado Andrés Manuel López Obrador como persona. En donde no confío es en quienes lo rodean. Ok, sin meternos, repito, sin meternos a un personaje político o algo, ¿tú cómo ves hoy por hoy la política educativa? Lo que se está haciendo a nivel educativo. Fíjate, yo daría, antes de dar estos pormenores, Échale, programa. daría nada más a manera de ejemplos, 3 aspectos. ¿Qué se logró en 1921 con la educación nacionalista que impulsó Vasconcelos? Él fue el primer secretario de Educación Pública y fue quien impulsó este proyecto que estructuró el actual sistema, el actual sistema educativo. 100 años antes, prácticamente. A partir de él se desarrolla la educación básica. De 1921 a 1942 se proyectó la educación rural e indígena, en donde se le dio mucha apertura a estas dos esfinges. Y surgió tanto del proyecto de Vasconcelos, fíjese, siguió Vasconcelos todavía ese impulsor, y de otros dinamismos más derivados de la revolución. Y entonces aparecen las primeras generaciones de maestros rurales. En el sexenio pasado, por ejemplo, desaparecieron muchas escuelas rurales. En este sexenio la están retomando. Eso es un buen punto a favor. Otro ejemplo, del 34 al 42, 1934-42, surge el proyecto de la educación socialista. Esta se desarrolló en el contexto internacional del fascismo y la germinación de la Segunda Guerra Mundial. El personaje fundamental fue Lázaro Cárdenas. Y como antecedente se maneja la educación positivista y las ideas del marxismo-leninismo, a la par de diversas reformas sociales. Esta corriente se estableció durante el gobierno que ya mencioné, Lázaro Cárdenas. Por cierto, ¿no? El papá de Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora, ¿qué hay? ¿Hacia dónde va la educación en nuestro país actualmente? Actualmente, ¿qué es? ¿Cómo quisiera yo tener un poquito de acceso a la Cámara de Senadores, de Diputados, donde se discuten estas reformas educativas y se establecen filosofías y quieren cambiar a nuestra sociedad y a la educación en nuestro país? Desafortunadamente, pues no tenemos mucha cancha y nos conformamos con la lectura que hacemos desde las redes sociales y los periódicos. Sin embargo, en esta nueva política educativa se da una nueva relación sindical. Importante esta nueva relación sindical. La lucha gremial del sindicalismo en nuestro país, la CENTE y el CENTE, siempre ha estado protagonizado durante muchos años. Los gobiernos anteriores le daban mucha cobertura al CENTE. Llámese su dirigencia, allá por los 80s, con Jesús Barrios, y después en la sustitución con la maestra Elbester Gordillo.
ahora tal parecería que ya no es el CENTE, ahora es la CENTE la que tiene un protagonismo en especial para esta relación sindical. Otro aspecto, se dice que va a haber una federalización educativa. ¿A qué se refiere esta federalización educativa? Pues es a los sueldos que van a obtener los maestros. Ya va a ser la federación, no los estados, los que van a otorgar ese salario. Y empiezan este protagonismo, por así decirlo, esta federalización con Michoacán. Y yo digo, ¿por qué Michoacán? ¿Y por qué no Oaxaca? Que ha sido también, dentro de la sección 22 y de la CENTE, un ente protagónico. ¿Por qué Michoacán? Y entonces yo me pongo a pensar así, a veces como loquito pensamos, ¿no? Pues porque en Michoacán pues hay un gobierno adverso al federal, ¿sí? Y entonces pues tienen que hacer, captar toda la visión de los maestros, perdón, toda la visión de los maestros para empezar con esta federalización, y los sueldos van a ser pagados por el Estado principalmente. Se dice que va a haber una nueva reforma educativa, o sea, que va a haber un nuevo modelo pedagógico. Esto yo lo he venido escuchando durante muchos tiempos. También. Cada reforma educativa que hay, vienen modelos educativos buenos. Y no dudaría, insisto, mi alma mater es la Universidad Pedagógica Nacional, Educar para Transformar. Ahí se dan licenciaturas a nivel educativo, como es la sociología, la psicología, la pedagogía, administración educativa, educación de adultos. Y ahí constantemente estamos renovando los nuevos modelos pedagógicos. Y desde la universidad y desde la sociedad y desde el ente que nosotros traemos, vemos las dificultades que tienen las escuelas rurales principalmente, de que no tienen equipamiento. Y si nosotros queremos establecer un nuevo modelo pedagógico, debemos de hacerlo de que los niños, en este caso la educación básica, se sienta bien, que tenga buenos desayunos, que tenga buenas bancas para sentarse, que tenga buenos pizarrones, que tengan buenas aulas, que tengan la cuestión adecuada para recibir la educación. Y lógicamente, la actualización y modernización de los profesores debe de estar al día. Ya tiene varios años que el último viernes del mes... Voy a echar un torito antes de que se nos saque el programa. No critico al gobierno, repito, pero es algo que sé que este gobierno pretende eliminar: la famosa evaluación del magisterio, de los maestros. ¿A favor o en contra, tu punto de vista? Es contradictorio. Yo me crié en la CENTE. Y hoy en día no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo en que se evalúe al docente? No, estoy de acuerdo en que se evalúe el docente. Ok. En donde no estoy, en donde no estoy de acuerdo es de que las plazas de los maestros se otorguen a los hijos de los maestros. Eso no. Pero ese es una máxima de la CENTE. Perdón, si me están escuchando maestros de la CENTE, discúlpenme, pero como que no voy de acuerdo en esa cuestión. Que empiecen por lo administrativo, que se sigan profesionalizando, y entonces con todas las armas educativas que tienen, que entren a las aulas, porque son los futuros maestros de nuestros hijos, de las generaciones actuales. Ya lo decía Durkheim, la educación es la formación de los adultos hacia las generaciones jóvenes. Palabras más, palabras menos. Pero los adultos debemos de dar pie
a dar una buena formación a las nuevas generaciones. Si no damos una buena formación a las nuevas generaciones, entonces no los vamos a estar generalizando. Yo estoy de acuerdo con la evaluación permanente de la educación. Si hay exámenes, yo parafraseando que se mantenga el que es capaz, ¿no? Los dichos, los materias. Le decía a mis alumnos en su momento, a los alumnos de la pedagogía, cuando hacíamos exámenes, les tengo yo horror a los exámenes, sin embargo yo se los aplicaba. Y les decían, el que nada sabe, nada teme. Parafraseando los refranes de nuestro país. No tengamos miedo. Si el actual magisterio o los actuales maestros tienen las armas para una evaluación, no debemos de temer. Claro. No debemos de temer. Esa es mi posición en esta cuestión, muy considero profesional y coherente. Y ahí estamos, ¿no? Pero pues digamos, este es el aspecto. Decía ahora el actual gobierno, el actual gobierno. Insisto, yo creo en la cuestión de Andrés Manuel López Obrador. Pero no me gusta que a los que no coincidimos con sus posturas nos diga conservadores. No, porque nosotros lo llevamos al gobierno. Y si no estoy de acuerdo con algunas cosas que plantea, pero no me estoy de acuerdo, menos que me diga conservador. Ok, pues, ¿qué crees? Ya se nos fue el programa, prácticamente ya estamos en el cierre. ¿Algo más que nos quieras tú compartir unos segunditos? Pues muy rápidamente, saludos a mi alma mater, la Universidad Pedagógica Nacional, por cierto, en paro, hay un paro ahí de labores, pues nada más le pediría a la rectora que haya diálogo para que no se siga perturbando las labores tanto académicas como administrativas en la UPN. Y pues gracias por darnos la oportunidad de dar algunos aspectos, no sé si bien o mal, pero... Ese espacio de ustedes y como mis alumnos, les dije, siempre los voy a presumir, ¿por qué no? ¿Vale? Entonces es parte de eso. Algo en lo que tú puedas apoyar a la gente, me dices por ahí que tenías cierta labor social. Adelante, ¿cómo te pueden contactar? Pues fíjense que una de las cuestiones aparte de jubilarme de la universidad, era dedicarme a la sociedad. Soy gestor social. Y entre otras cosas, colaboro mucho en la cuestión de la Contraloría Ciudadana. Aspectos que quieran saber sobre Contralorías, pues estamos ahí puestos para... ¿Tu teléfono, refugio? 55 23 42 27 53. Correcto. Señores, esto fue Sátira, Derecho y Algo Más. Nos vemos el próximo lunes. Se la pase bonito. Hasta la próxima. Gracias. ¿Quieres saber más? Tendrás que esperar. Esto fue Sátira, Derecho y Algo Más.